Grabar. Ya. Bueno, esta es la segunda clase respecto al sistema nervioso y vamos a hablar de neuronas y potenciales de acción. Pero antes vamos a hacer nuestro repaso, nuestro 5 minute recap, como se dice, en, en el mundo de las series, ¿ya? En 5 minutos de la clase anterior. Entonces, en la clase anterior vimos una organización así súper general de lo que es el sistema nervioso, ¿ya? En sus distintas partes que nosotros la vamos a ver en las clases que vienen, porque el sistema nervioso es uno de los componentes principales de control homeostático, y la homeostasis, como ustedes saben, es una de las cosas que nos interesa para este tema de la fisiología. Y el componente principal, o el más estudiado en realidad, ha sido las neuronas, que participan de la generación de señales que tienen que ver con el control homeostático. O sea, muchas de ellas son los efectores, ¿ya? De las señales de control homeostático, y grupos de neuronas, como vamos a ir viendo en el curso, tienen que ver con ser los centros de control, precisamente, de, de estos mecanismos de control homeostático. También en la clase anterior vimos que, eh, que si veíamos los iones principales que que están presentes en nuestro organismo, que son el sodio y el potasio, vimos que predominantemente el ion potasio es el que determina el potencial de membrana, porque tiene un potencial de equilibrio muy negativo, ¿ya? Y porque adentro eh, de la célula hay, o sea, más bien entre el interior de la célula y el exterior de la célula, hay un gradiente de concentración, hay más potasio adentro de la célula que afuera, ¿ya? Y tiende a generarse un equilibrio que tiene que ver por un lado con la concentración y por otro lado con el potencial, ¿ya? Y esto se llama el potencial de equilibrio, y lo vimos a través de que está descrito por una ecuación, que es la ecuación de Nernst. Y en la ecuación de Nernst vimos un par de ejercicios que, que tenían que ver con calcular para cada ion en particular el potencial de equilibrio en la situación de que existiera una membrana que fuese permeable solamente a ese ion, ¿ya? Y hicimos algunos cálculos utilizando la ecuación de Nernst. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar este tópico en particular, que siempre es como difícil, ¿eh? Yo sé que em, los que tuvieron química lo pudieron haber visto, los que tuvieron físico-química también, en algún instante de su vida, podrían haber visto lo que se llama el potencial. Ah, bueno, hagamos una encuesta. Escríbanme en el chat quiénes han visto, ya sea en el colegio o en la universidad, esto del equilibrio descrito por la ecuación de Nernst. Póngame un sí, un no. Sí, profe, yo lo vi. Ya, una persona contestó, ya. Wow, nos estamos poblando de nos. Nadie ha visto esto. Excelente. Bueno, entonces claramente la mayoría no ha visto esto, ¿ya? Así que no es problema. Para usted, sí tiene que hacerse cargo el profesor. Entonces, eh, hay un ejercicio para los que ya se han adelantado y han contestado las preguntas de alternativa que aparecen en el sitio web. Hay una pregunta alternativa que es muy difícil, que esta que está acá, ¿ya? No es muy difícil, no porque sea difícil, sino que toma como varios minutos hacer los cálculos para poder contestarla, que es la siguiente. Considera los 5 experimentos en los que se varió el gradiente de concentración para sodio. ¿En qué caso o casos tenderá a salir sodio de la célula si el potencial de membrana se mantiene experimentalmente a más 42 milivolts?
Bueno, esta pregunta tiene dos partes. Uno, que obviamente si ustedes tienen la ecuación de Nernst, que está aquí, y tienen la concentración extracelular, que sería XO en esta ecuación, y la concentración intracelular, que sería X sub I, ¿ya? Hay que calcular el potencial de equilibrio, o sea, el Vx, que está acá, para cada una de esas situaciones. Ahora, lo que llama la atención en esta tabla es que si ustedes se fijan, el- la variable que se mantiene constante acá para efectos de los cálculos es la concentración intracelular, ¿ya? Y lo que estamos variando es el extracelular. Entonces hay dos cosas que van a tener que hacer. Uno es hacer el cálculo para cada una de las alternativas y dos, reflexionar respecto a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué pasa si yo artificialmente este Bx calculado lo muevo a un valor distinto al potencial de equilibrio? ¿Ya? La pregunta es, ¿para dónde se va a mover el sodio? ¿Ya? Entonces, le voy a dar 10 minutos para que trabajen en grupo esto, que por lo menos lleguen a la parte de los cálculos, ¿ya? Y de ahí vamos a discutir la otra parte de la pregunta, ¿ya? Entonces, como dije, a cada uno le llegó a su respectivo email esta pregunta. ¿Ya? Hay una manita levantada, Gabriela. Sí, profe, yo tenía una duda sobre la ecuación de Nernst. Es que hay partes en las que utiliza 62 y en otros menos 60. ¿En qué varían? Varía en la precisión. De hecho, yo contesté esa pregunta a una compañera que capaz que haya sido usted misma, que preguntó en la No, no clase sé. pasada, ¿ya? Y di una respuesta en detalle. En No, realidad, sí, la vi, sí, eso lo sé, pero uno es negativo y el otro es positivo. no, está mal entonces. Porque Es en menos. el PPT que está en el Moodle, ahí el 62 está positivo, pero el 60 está menos 60. Ya no, eso Entonces, está mal. Tiene que ser menos, ya. ¿ya? Tiene que ser, a ver, gracias por la observación, ¿ya? Y aquí es menos 60. El número preciso es menos 61,5, ¿ya? Pero yo, por cosa de este ejercicio, dejémoslo en 60 para hacer los cálculos más simples, ¿ya? Eso no va a cambiar mucho lo que es el cálculo para este ejercicio, ¿ya? Así que, si no hay otra pregunta, lo voy a enviar, al igual que la clase pasada, por 10 minutos, grupo Zoom de 5 personas, para que hagan el cálculo. Esta pregunta ya les llegó por email. eh, eh, y una compañera decía, profe, no estoy segura si en el Guyton o el Verne decía que el signo dependía de la carga de ion. Eh, sí, pues va a depender, porque ¿qué pasa si el... O sea, bueno, eso es incorrecto lo que dice el libro, pero la ecuación es con un menos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el ion es un cloruro? ¿Ya? Es el ion cloro, que tiene carga negativa. Entonces la ecuación, la valencia sigue siendo 1 para el ion cloruro, pero esto se transforma en un signo positivo, ¿verdad? Porque menos por menos es más. En el caso del sodio o del potasio, la ecuación queda con un valor negativo, ¿ya? Y también dependiendo del resultado del logaritmo de esta división, me puede cambiar el valor. Pues si ya lo vimos eh, para el caso del potasio es menos 90 o menos 89 punto algo. Y para el caso del sodio es como más 60, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, claro que el signo puede cambiar, pero eso depende del ion en particular, ¿ya? Porque va a alterar ese valor de la ecuación, porque se va a multiplicar por más uno o por menos uno. Muy bien, entonces ahora lo voy a mandar a grupos para que avancen lo más posible en 10 minutos
de la pregunta. ¿Ya? Y de ahí vamos a retomar y comparar las respuestas y ver cómo se responde esta pregunta, que tiene conceptos fundamentales. Ahora, si ustedes llegan a entender esta pregunta, ya dominan absolutamente lo que es la ecuación de Nernst, ¿ya? Por eso bueno, voy a tomar especial tiempo en que veamos y entendamos esto. Muy bien, ahora les voy a pedir que un representante del grupo escriba en el chat eh, el valor calculado de potencial de equilibrio para cada una de las alternativas. Entonces lo van a hacer en un formato como el que estoy escribiendo ahora en el chat. ¿Ya? Y por favor envíenmelo por mensaje, ¿cómo se llama? Como privado directo que se llama, ¿ya? Para que no lo vea el resto hasta que todos los grupos, que son 8, hayan enviado sus resultados, ¿ya? Entonces, por favor, un integrante de cada grupo que lo escriba en el chat. Ay, pero Sofía, todo en una sola línea. Sí, Aquí profe, que se lo mandó a Axel. ya, en la emoción. Entonces, eh, eh, ya, no, falta que termine unos poquitos. Por mientras voy a responder la pregunta de alguien que escribió por mensaje directo, así que supongo que no quiere que sepa su nombre. Dice, profe, tengo una duda. Una persona que muere, una persona que muere ya, ¿el sistema nervioso sigue funcionando por unos segundos? Una pregunta. Sí, de hecho, el año, con esto del año de la marmota no sé, pero no sé si fue el año pasado o el antepasado, salió un paper famoso de unos chanchos, ¿ya? Que hicieron precisamente el experimento científico que uno debería haber hecho, que era como obvio el experimento, pero siempre los experimentos científicos son obvios hasta que alguien no los hace, ¿ya? O sea, no era obvio, y después que le dice, era obvio, pero bueno, hicieron el experimento y efectivamente eh, registraron actividad eléctrica nerviosa por bastante tiempo después de muerto. No me acuerdo exactamente el, el tiempo, pero y ni el tipo de actividad eléctrica, ¿ya? Que obviamente es distinto de estar vivo. Pero búsquelo por Google, tiene que ver con chanchos, o sea, con cerdos, si lo voy a buscar en Google. Ya, entonces, eh, respondí a esa pregunta del compañero anónimo. Vamos a ver algunas respuestas. Bueno, primero que nada, hay algo que me llamó la atención, ¿ya? Eh, eh, de los números.
¿ya? Entonces, primero aclaremos bien cómo se hace el redondeo de números, ¿ya? De la alternativa A, muchos me contestaron efectivamente 31.37 y hay un grupo que me puso 32. Eso es incorrecto, la manera en que ese grupo redondeó, ¿ya? La manera correcta de redondear a cifras enteras es que si el número es, la fracción es igual o mayor a 0,5, ahí se redondea al siguiente número. Es decir, si es 31.51, habitualmente eso se redondea y los programas que hay, como en el Excel, por ejemplo, siguen esa regla, lo redondean a 32. Entonces, cuando tiene uno un valor menor a 0,5 de diferencia, es decir, 31.4, por ejemplo, o en el caso de ustedes 31.37, en que varios obtuvieron el mismo resultado, el valor es ese, 31.37. ¿Ya? El redondeo no es así al lote, digamos, ¿ya? Hay unas ciertas normas para hacer eso. Aclarado ese punto, veo que muchos obtuvieron un resultado más o menos parecido. Aquí estoy comparándolos con los que tengo en mi cuaderno y sí, hay diferencias obviamente en la cantidad de decimales que consideraron, si es que lo hicieron a mano o si es que lo hicieron en una calculadora, ¿ya? Que lo más probable que hayan hecho en la calculadora o en la calculadora del computador, que eh, que no es una calculadora científica, la opción por default que se dice, pero uno la puede convertir en científica porque tiene esa opción, al menos en Windows. Ya, pues entonces, eh, ahora recordemos, y para eso me voy a cambiar de pantalla. A ver, aquí tengo que hacer una operación de cirugía, ya me tengo que cambiar, tengo dos monitores en este minuto y uno de esos monitores es un monitor touch, ¿ya? Así que tengo que desconectar este otro. Ah, entonces ahora voy a estar mirando como para otro lado porque tengo el monitor al lado, pero y el pelo se me ve largo porque lo tengo largo, ¿ya? Aunque puedo cambiar de cámara, a ver, para que no se vea tan raro, a ver. Eh, ahí, eso, ahí cambié de cámara. Ya. Entonces, vamos, hice toda esta operación porque vamos a ocupar esto, que es mi lápiz para pantalla touch, ¿ya? Aquí no nos fijamos en gasto para hacer bien las clases, así que vamos a ir a- a lo que se llama el whiteboard, ¿ya? El pizarrón del Zoom. Entonces vamos primero que nada, no nos olvidemos de la ecuación. Entonces vamos a anotar, a ver, ¿por dónde vamos a anotar? Primero voy a hacer este whiteboard a toda pantalla en mi pantalla, para tener más espacio. Entonces primero vamos a escribir la ecuación de Nernst de una manera un poco más simplificada. Entonces vamos a poner Bx, mi pulso está más o menos nomás, menos. Ahora que hay una barra de herramientas que me molesta un poco la vida. Tirarla por acá. Ya, menos 60. ¿Ya? Como se trata de ion sodio, vamos a ponerlo así nomás, no partido por z porque va a ser igual a 1. ¿Ya? Logaritmo vamos a simplificarlo, llamarlo x intracelular partido por x de afuera, el extracelular. Ok, esa sería nuestra ecuación de Nernst. Entonces, si vamos a ver la alternativa A, que ustedes contestaron, que era, el resultado era más, para hacerlo explícito, más 31 milivolts. Entonces eh, la pregunta es, ¿qué pasa si ponemos el potencial? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros artificialmente
movemos el potencial intracelular a un valor de más 42 milivolts. ¿Ya? Suena un poco raro esta pregunta. ¿Cómo puedo mover el potencial de una neurona, así ponerlo en el valor que yo quiera? Y esto no es tan exótico, y resulta que es algo que es un procedimiento de rutina, por decirlo así, en laboratorios como el laboratorio mío, por ejemplo, el laboratorio de neurociencia, y que es algo que se puede hacer. Uno puede acercarse a una neurona con una micropipeta, y si esta es la membrana, a ver, ahí, si esta es la membrana de la célula, me acerco a una micropipeta muy pequeña, puedo perforar la neurona y mediante un circuito electrónico particular, yo puedo inyectar o sacar corriente de tal manera de cambiar el potencial de la membrana, ¿no? Si estuviéramos en situación normal, le haría un tour por el laboratorio para explicarle este concepto vivo en directo, pero bueno, lo vamos a dejar así en teoría y quedan invitados para ir al laboratorio cuando la situación se normalice, ya sea este año o el próximo. Entonces, sí, esta cosa media extraña de poder cambiar el potencial de membrana es posible, se puede hacer, ¿ya? Así que, dicho eso en la parte técnica, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que pensé un poco qué pasa con los iones? Ya. Entonces, eh, aquí está la célula, ¿ya? Y tenemos una concentración intracelular 15 milimolar, ¿ya? A ver, alguien me dice, que no tengo aquí el cuaderno, ¿cuánto era en la alternativa A? ¿Cuánto era la concentración extracelular? 50. 50. 50, ya. Entonces acá tenemos, en el extracelular, tenemos 50 milimolar. Ok, entonces se supone que primero hay un supuesto de esta ecuación de Nernst, de que la membrana es permeable al ion, en este caso sodio. ¿Ya? Entonces, como al interior de la célula, nosotros tenemos este 15 milimolar, que es una menor concentración del exterior, la lógica indica que por gradiente de concentración, el ion sodio va a tender a entrar. ¿Ya? O es la flecha, que fea. Me parece una flecha, ¿ya? Entonces, el ion sodio va a tender a entrar al interior de la célula. ¿Por qué? Porque hay más sodio fuera de la célula que adentro de la célula. Muy bien. Pero la pregunta es, y eso es lo que hace la pregunta, la ecuación de Nernst, ¿hasta cuándo va a entrar? Bueno, hasta que el potencial de equilibrio sea de valor de más 31 milivolts. Va, no, le puse milimolar. Milivolts, ¿verdad? Entonces va a empezar a entrar sodio, 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 va a empezar a ponerse cada vez más positivo al interior de la célula, ¿sí? Y va a aparecer esta fuerza, ¿ya? Eh, que, que se va a empezar a oponer, porque aquí se va a empezar a llenar de carga positiva, 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 positiva. Entonces el sodio, que como ustedes saben es un ion monovalente que tiene carga positiva, se va a empezar a acumular aquí adentro y esta carga positiva se va a oponer al movimiento del sodio. Y cuando hay un equilibrio entre la carga eléctrica del interior de la célula y el flujo de esta concentración de iones que viene aumentando, cuando se alcanza ese equilibrio de, por un lado, la carga que se opone a la entrada y por otro lado, el gradiente que está presionando para el otro lado para meterse, es lo que llamamos el potencial de equilibrio. Y eso se alcanza a este voltaje de más 31 milivolts. ¿Ok? Entonces esa es la explicación gráfica de lo que hay de lo que está pasando en la alternativa A. Entonces lo vamos a tomar como ejemplo para el resto de la pregunta. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo artificialmente paso a la situación
¿ya? A esta otra situación en que ese más 31, como dice el, la pregunta, lo pasa a más 42. Entonces ahora, en términos del ion, aquí yo voy ion sodio, entro al interior de la célula, en este estado de equilibrio tengo más 31. eh, pero de repente alguien me cambió las condiciones y siento más carga positiva al interior de la célula, porque ahora tengo, en vez de más 31, tengo más 42 milivolts. Yo como ion sodio estoy entrando en este estado de equilibrio y siento más carga positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que le va a pasar al ion sodio? Me pueden escribir por el chat o pueden decírmelo por micrófono. ¿Qué le va a pasar a este ion sodio que de repente entra y encuentra más carga positiva a su alrededor? Va a ser atraído por la carga negativa que está quedando afuera. Mm, No. Recuerden que esto es una ecuación en que está aquí en el vacío. ¿No? Yo no he dibujado carga negativa. Esto no tiene que ver con la carga positiva o negativa. Tiene que ver, o sea, con la carga negativa no he dibujado ninguna carga negativa acá. A ver, vamos a ver la respuesta del chat. A ver. Miriam dice que va a salir. Kevin Bozo dice que va a haber repulsión. Ya, muy bien. Javiera dice que va a querer salir. Ya, vamos a fusionar esas tres respuestas que llegaron por el chat. Efectivamente, tal como lo expliqué, el sodio va a estar entrando y para alcanzar el equilibrio en más 31 milivolts, va a entrar sodio hasta que el potencial al interior de la célula sea más 31 milivolts. ¿Y por qué va a llegar hasta ahí nomás? Porque va a haber una repulsión entre las cargas positivas del sodio y las cargas positivas de los nuevos sodios que quieren entrar a eso. Y a esa situación se le va a llamar potencial de equilibrio. Pero si ahora artificialmente yo vuelvo más positivo al interior de la célula, lo que va a pasar, como decía el compañero, va a haber más repulsión, entonces el sodio va a tender a salir, ¿ya? Entonces si yo vuelvo más positivo a esto, el sodio va a tender a salir. Entonces eso pasa en la alternativa A, pasa en la alternativa B y pasa en la alternativa C. Ya. Pero resulta que en la D y la E tienen valores, estoy revisando mi apunte, según lo que ustedes calcularon, valores de la alternativa D de más 43 milivolts y la alternativa E más 46,68, ¿ya? Y eso es por sobre el potencial de equilibrio, perdón, al ponerlo a más 42, es por bajo ese potencial de equilibrio. Entonces, lo que debería pasar es que en vez de salir ion, deberían entrar más iones. Pero eso imaginárselo un poco difícil, ¿ya? Así que para eso vamos a hacer otro cálculo para probarlo como analíticamente. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a borrar esta pantalla. A ver, ahí se borra, ya muy bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda página de los apuntes. Entonces, nuevamente, hoy no debía haber borrado la ecuación, ya la vamos a escribir de nuevo. Bx es igual a menos 60 logaritmo de x concentración. Le quité los paréntesis para hacerlo más fácil, ¿ya? Y concentración O, que es out de extracelular. Muy bien, entonces, ¿cuál puede, en esta ecuación, cuál puede ser un indicador de que está saliendo o entrando iones al interior de la célula? Primero que nada, eso queremos averiguar si aumenta o disminuye.
¿Cuál de esos términos creen que es un indicador de eso? Contésteme por el chat o por micrófono. ¿Podría ser la concentración al interior de la célula? Muy bien. Ahora, aquí hay un supuesto que tenemos que hacer, que es más o menos obvio, pero no es tan obvio, que es el siguiente, que el exterior de la célula es infinito, ¿ya? Entonces, le da como lo mismo la cantidad de iones que, eh, que existan porque es extracelular, está fuera de la célula, ¿verdad? En cambio, un indicador de si está entrando o saliendo iones sodio es lo que pasa al interior de la célula. Entonces, lo que tenemos que ver en el fondo es ver para la alternativa si son diferentes a los 15 milimolar que nosotros punimos con la alternativa, ¿ya? O sea, la concentración intracelular que pusimos para toda la alternativa, en el caso em, de aquellas, de aquellas concentraciones, ¿ya? En que nosotros vamos a cambiar el potencial. Entonces, ustedes ya calcularon los potenciales, yo ya les adelanté parte de la respuesta, pero ahora vamos a ver por qué la alternativa D y la E no son en las alternativas en que sale sodio por repulsión, que acabamos de ver esto. Entonces, para eso necesitamos una versión un poco distinta de la ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el desarrollo aquí. Entonces, Bx, queremos despejar o dejar lo más despejado el término este, la concentración intracelular, porque eso es lo que queremos ver. Entonces, Bx pasamos el 60 para acá, está multiplicando, pasa dividiendo, es igual a menos, y aplicamos propiedades de logaritmo, que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de su denominador, o sea, el numerador por el denominador, ¿ya? Entonces, aquí para ahorrarnos pasos, lo voy a poner al tiro en logaritmo de xy, que es lo que nos interesa, x1, la costumbre, xy es igual al logaritmo de, ups, tengo una barra de herramientas que me está molestando aquí, a cambiar, a ver si la puedo correr, eso, logaritmo de la concentración intracelular menos Bx partido por 60. Ahora, vamos a ver el caso de la alternativa E, ¿ya? Entonces, en la alternativa E, pero me falta algo importante. Entonces, ¿cómo despejamos aquí eso? Entonces, como este término Bx va a ser este nuevo potencial, ¿ya? Que ya es conocido que es más 42 milivolts, y este término X0, que es la concentración extracelular, es también un término conocido, que es ¿cuál es el valor en el caso de la alternativa E, la concentración extracelular? ¿Alguien que me lo diga? 90. 90, muy bien, 90. gracias. Entonces, esto es una constante, esto también va a ser una constante ahora porque es más 42. Entonces, a todo esto lo vamos a llamar C de constante. Entonces, aplicamos nuevamente propiedad de logaritmo. Entonces, logaritmo de xy sub i es igual a c. Y acá van a tener que cerrar la ventana del chat que me molesta. Eso. Vamos a dividir acá. Y ustedes saben que por propiedad del logaritmo xy es igual, logaritmo en base 10 igual a 10 elevado a c. ¿Ya? Y así podemos calcular efectivamente el valor de la concentración intracelular.
Entonces ahora, no los voy a tirar a grupo, sino que necesito que me calculen, alguien me calcule cuál es el valor de C para el caso de la alternativa E. ¿Ya? O más bien, cuál es el valor de este término. ¿Ya? O sea, 10 elevado a qué término en la concentración intracelular. Entonces, ¿cuál es el valor de C en este caso? Es decir, que alguien me calcule con calculadora cuál es el valor del logaritmo de 90 menos 42 partido por 60. Porque tienen calculadora. 1,25. Ya, entonces, pero deme más decimales. 1,25, yo tengo 1,2542 aquí. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Y cuánto es esto? 10 elevado a la 1,2542. Calculadora científica. 17,95. 17,95. Muchas gracias. ¿Quién fue que habló que no vi su nombre? Ah, yo, Javiera. Está todo mal. Gracias. Ya, gracias, Javiera. Entonces, recapitulando, para la alternativa E, tenemos que la concentración intracelular, que originalmente era 15 milimolar, ahora es 17. Es decir, el ion sodio entró al interior de la célula. A diferencia de las otras alternativas que son la A, la B y la C, en la D también entra, pero hicimos la E, que es el ejemplo más dramático, para demostrar de que la concentración intracelular aumentaba. Entonces, para poder alcanzar este nuevo equilibrio, necesitas más carga positiva, o sea, necesitas eh, eso, más carga positiva para poder contrarrestar este valor. Por lo tanto, la concentración intracelular va a aumentar a 17,95 milimolar. Ya. Ahora, jóvenes, si ustedes entienden todo este largo ejercicio, van a estar súper bien con la ecuación de Nernst para un ion. ¿Alguna pregunta? Esta clase de química. Pasa lo mismo si el valor es negativo del voltaje. Ah, interesante. Esa es muy buena pregunta. A ver, hagamos el ejercicio. O sea, a ver, déjeme cambiar vamos a cambiar de cámara. Hoy podríamos estar toda la mañana en esto, muy interesante. A ver, que alguien me haga el ejercicio de qué pasa si aquí en este valor, en el Bx, le ponemos menos 42. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí va a ser menos, va a ser este signo que hay aquí se va a transformar en más, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es logaritmo de la concentración, que es 90, más 42 partido por 60. ¿Cuánto da eso? Tic-toc, tic-toc, estoy esperando. Ya, alguien puso una respuesta acá, que es 2,6542. Ya, entonces, si eso hacemos 10 elevado a esa cantidad, suponiendo que está bien, yo no tengo calculadora aquí, ¿qué valor nos da? 10 elevado a 2,6542.
A mí me dio 451,02. 450. Wow. ¿Alguien más? Sí, 461. Wow, eso es un número súper grande, 461 milimolar. Milimolar. Y esta es la situación 461 milimolar. O sea, eso quiere decir que eh, eh, para alcanzar ese equilibrio deberíamos meter un montón de iones sodio adentro. Y eso, o sea, hace una diferencia, básicamente transformar el medio intracelular en extracelular, básicamente. ¿Ya? Es un valor realmente muy grande. 451 ya. 451, ok. Entonces, alguien le dio 451, está bien. Bueno, entonces, lamentablemente me acabo de dar cuenta que se nos fue todo el tiempo de la clase. Bueno, por eso las clases duran hora y media, ¿ves? No sé a quién se le ocurrió dejar las clases a una hora, ¿ya? Es porque las clases de hora y media permiten hacer estas cosas. Bueno, pero como ustedes saben, esta clase de años anteriores está grabada. Pero lo valioso en esta ocasión es que no se perdieron la clase porque está grabada, está disponible. O sea, el contenido de la materia está disponible, pero aquí logramos repasar con un ejercicio que no había hecho en años anteriores de entender bien la ecuación de Nernst, ¿ya? Em, em, y entender para dónde se mueven los iones dependiendo del potencial. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos del potencial de acción, que va a ser la próxima, o sea, va a ser esta clase, pero obviamente lo voy a tener que resumir en la próxima clase. Pero los detalles están aquí en la clase que ya está grabada en video y disponible desde hace tiempo. ¿Y alguna otra pregunta de la clase o pregunta doméstica? Javiera. Profe, a mí me queda la duda de que si es que X sub Y son intracelular, entonces, de que la imagen de la fórmula de la semana pasada salía al revés, es por eso. Ah, es que eso es así si usted cambia el signo del logaritmo. Si usted lo da vuelta, seguramente en esa ecuación el x sub y no estaba arriba, sino que estaba abajo. Y si está abajo, el símbolo cambia. Ya. Gracias, profe. Ya. Javiera Forní. Ay, no, es por eso, todo lo que escribí. Ah, Lo que pasa es que yo vi la clase esta, sí, la 4 en el Moodle. Y la cosa es que la pregunta decía así como, usted llegó al final del video, marque como verdadero o falso. Vi el video como 3 veces marcando verdadero y falso y no me libera la siguiente actividad. interesante, eso puede pasar. Así Porque, que escríbame por el foro del curso, eso mismo que me acaba de decir, porque ahora hay varios que me escribieron durante el fin de semana o en horarios que el profesor no está pendiente de fisiología, y ahora el trabajo del profesor es contestar esas preguntas que salieron en el foro. Así que le pido que por favor me escriba esa misma pregunta para yo revisarlo, ¿ya? Eso me ha pasado en años anteriores, por eso yo a veces tengo una cuenta eh, que juego como si fuera un estudiante de ustedes y hago la actividad. Y me pasó un par de veces el año pasado porque algo me faltaba configurar, ¿ya? Así que no es problema de usted, es problema de la plataforma, pero que es fácilmente solucionable una vez que lo vea, ¿ya? Así que bueno, que pasen una buena mañana, si es que no hay más preguntas. Profe, Dígame. yo tengo una duda, pero es sobre el laboratorio con el software. Escribámoslo en el foro.
Ay, pero no sería mejor que me lo explicara ahora. De No, paso, porque alguien más tiene dudas. el profesor tiene cosas que hacer también. Ya. Escríbame las dudas por el foro y yo voy a tratar de darle una respuesta. ¿Ya? Ángelo, dígame. Sí, es que preguntar de repente en el foro como que da un poco de plancha porque envía todo a los correos, entonces no sé. O bueno, pregunte por el foro. No hay problema. Y si me manda por email, yo voy a tomar su respuesta y la voy a poner en el foro. Porque a todo el mundo le interesa este tipo de respuesta, ¿ya? Usemos las Tengo dudas. herramientas que tenemos disponibles. Javiera León, dígame. Profe, disculpe lo último. Para lo que estábamos diciendo recién, cuando x sub i es igual a 10 elevado a 6, ¿por qué nos dio 1,2542? A ver, x sub i elevado a la 6. ¿Dónde salió eso? X sub i es igual a 10 elevado a c. Ah, Y 10 ahí dijimos que c era igual a 1,2542. Claro. ¿De dónde sacamos el valor de c? ¿Cómo se sacó? Ah, es que yo hice una simplificación. Dije, bueno, como todos esos términos son constantes y son conocidos, llamémoslos C, para hacerlo más simple y aplicar la propiedad fundamental del logaritmo en base 10, que es el logaritmo de x es igual a 10 elevado a x, básicamente. Ah, entonces el resultado fue No, perdón, logaritmo, nada que ver. Si el logaritmo de x es igual a y, significa que y es igual a 10 elevado a... ay, ¿cómo lo puse? Ah, no, a c. perdón. La variable x es igual, si el logaritmo de x es igual a una constante, Ujú. ¿ya? El x es igual a 10 elevado a la constante. Eso quise decir. No, sí, no, profe, sí, esa la parte la entiendo. Es que después nosotros le dimos un valor a c. Claro, bueno, eso ustedes lo dieron porque yo les pedí que lo calcularan. Pero eso es lo que me refiero, a que cómo se calculó. Ah, se calculó porque yo dije ya, toda esta cuestión que es conocida, que es logaritmo de la concentración extracelular menos Bx partido por 60, llamémoslo a todos esos C. Eso fue la gran simplificación que hicimos, porque C es una constante y esos números son conocidos. Ah, ya, profe, ya entendí. Es Gracias. para no escribir todo ese mamotreto, 10 elevado a todo ese mamotreto, yo le dije ya, 10 elevado a C. Eso, Ya. Gracias. ya. Que estén bien, que tengan una buena mañana. Chao, chao. Ay, profe. Ya, profe. No, profesor. Hola, profe, que esté bien.